Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la espera. Vamos a dar comienzo entonces al webinar. Mi nombre es Catalina Montoya y estoy a cargo del desarrollo de negocio en SCL Consulting, concretamente en el área de RPAs. Vamos entonces a dar comienzo al webinar en el que junto a mi compañero Roberto Escanciano, nuestro ingeniero de soluciones, explicaremos los beneficios de la implementación de WindShuttle en procesos de migración a S4HANA. Buenos días a todos. Gracias, Catalina, por la presentación. Como ya ha comentado mi compañera, me llamo Roberto Escanciano. Soy ingeniero de soluciones en SCL Consulting. Y bueno, mi experiencia es, he trabajado anteriormente con WindShuttle y bueno, y adicionalmente pues también tengo experiencia en SAP y bueno, y en migraciones de S/4HANA, que ahora mismo pues bueno, estamos trabajando con algunos de nuestros clientes en SCL Consulting y explicaremos pues, bueno, cuál ha sido el proceso, qué herramientas hay actualmente de migración que se están utilizando y cuál es la más recomendable en función de los datos, las transacciones y, bueno, y el proceso de negocio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la presentación. Muchas gracias por su presencia. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues con más de 1.700 organizaciones que están activamente involucradas en proyectos de migración a S4HANA, según datos de SAP, la necesidad de migrar grandes volúmenes de datos de los sistemas de legacy de una manera simple y eficaz nunca ha sido mayor. Las soluciones estándar de migración tienen un alto coste, requieren habilidades técnicas muy específicas y muchas veces no hacen nada por asegurar que los datos que estamos migrando sean correctos y que cumplan con las reglas del negocio del nuevo sistema. En este seminario podréis aprender, por ejemplo, cómo moveros fácil y eficientemente a SAP S4HANA, garantizando la calidad de vuestros datos. Dado que las transacciones tradicionales para el mantenimiento de datos de clientes y proveedores ya no existen en S4HANA, os mostraremos ejemplos específicos sobre cómo extraer todos estos datos, manipularlos en Excel y cargarlos directamente en el nuevo sistema. Como sabéis, nuestras empresas se enfrentan actualmente a los retos de la transformación digital. Ha surgido un nuevo panorama empresarial en el que se integran cada vez más procesos a través de las fronteras de las organizaciones. Digamos que ahora tenemos un ERP posmoderno. Este es un concepto que ha adoptado Gartner y que se refiere a un núcleo ERP al que se integran las mejores soluciones tecnológicas de cada categoría. Esto se hace normalmente en la nube y a su vez esto permitirá que se habiliten ciertas áreas de negocio con nuevas tecnologías. Estas tendencias han creado un nuevo panorama empresarial disperso y aunque los datos se han convertido en el mayor activo para las empresas hoy en día, podemos ver que estamos ante un caos de datos. La cantidad de datos que hacen parte de las compañías va en aumento y se depende de ellos cada vez en mayor medida, pero como os decía antes, encontramos que se encuentran bastante dispersos. Si bien es cierto que muchos de los grandes procesos de datos críticos están automatizados, la gran mayoría no lo están. Hay miles de procesos de datos y millones de entradas de datos que se hacen todavía de forma manual. Y una gran cantidad de información crítica aún se transmite con herramientas básicas como el correo electrónico, hojas de cálculo, PowerPoints, y lo que esto ha producido es que más del 25% de los datos empresariales no sean de calidad. Esto quiere decir que este caos emergente de datos puede llevar a las empresas al fracaso comercial y a la toma de decisiones incorrectas. En este nuevo escenario, la mayor apuesta de SAP en este sentido es S4HANA, como un núcleo digital que proporciona acceso en tiempo real a la información utilizando tecnología in-memory. Esta puede ser la base de un nuevo modelo de negocio a través de la analítica en tiempo real. Si bien no existe una solución milagrosa, es evidente que es necesario capacitar a los usuarios empresariales atrapados en este caos de datos para que mejoren la precisión y los procesos relacionados con sus propios datos. S4HANA se convertirá en el núcleo de todos estos procesos de datos entre sistemas. Serán los datos de este núcleo los que actuarán como, digamos, como un pegamento, especialmente los datos maestros y los datos contables, que suelen ser la base de un sistema SAP. Se avanzará, como hemos dicho, hacia un análisis de datos en tiempo real, por lo que se elimina la necesidad de tener un almacén de datos independiente, que es lo que tenemos actualmente en los sistemas de SAP. Pero debemos tener en cuenta, y esto es muy importante, que con S4HANA, una vez los datos se han ingresado en el sistema, no podrán modificarse, por lo que debemos hacer una carga correcta a la primera.
Esto implica que las empresas deberán reducir drásticamente la entrada masiva y los procesos manuales de datos. Esto quiere decir que la dependencia de procesos manuales ya no será sostenible. Tenemos que cambiar esta forma de carga de datos que en muchos casos se sigue teniendo de manera vigente. Bajo este escenario, los departamentos de IT podrán dedicar su tiempo y expertise a tareas de mayor valor agregado. Es decir, esta carga manual de datos ya no será tarea de ellos, sino de los propios usuarios. Y los departamentos de IT pueden dedicarse a garantizar la seguridad de los sistemas o a la correcta integración de los sistemas de gestión. Y es aquí donde entra WinShuttle, que es la plataforma que nos va a enseñar Roberto posteriormente y la que nos va a permitir hacer esa carga correcta de datos desde el inicio. WinShuttle ha ayudado ya a más de 2.300 clientes alrededor del mundo a automatizar sus procesos y la captura de datos. Esta herramienta nos permite también hacer una validación previa a la carga de datos en SAP y elimina los errores y largos tiempos que conlleva la entrada manual de los datos. Tenéis que tener en cuenta que solo una carga correcta de datos desde el inicio podrá garantizar la tenencia y análisis de información fiable en tiempo real que promete la revolucionaria base de datos in-memory de HANA. Entonces, hablando concretamente de WinShuttle. WinShuttle es una plataforma fácil de usar y flexible, lo que la convierte en la herramienta perfecta para hacer una adecuada migración de datos. Pero también es útil para la administración de datos en curso, es decir, los datos que están pendientes de validación, o para corregir datos existentes que podrían haber sido cargados incorrectamente. Esto lo veremos más adelante durante la demo que nos enseñará Roberto. Como veis, tenemos en una sola herramienta, que además no requiere ningún tipo de desarrollo, todas las necesidades cubiertas en materia de calidad y gestión de datos para una correcta migración a S/4HANA y que garantice todos los beneficios, como hemos dicho, de su base de datos in-memory. Como veremos más adelante, las herramientas estándares de migración no ofrecen funcionalidades que garanticen la calidad de los datos, cosa que sí hace WinShuttle. Muy bien, según Gartner, para 2020 el 35% de los clientes de SAP estarán utilizando S/4HANA. Desde SSCL Consulting proponemos que la migración a S/4HANA sea vista como algo más que una simple migración técnica. No debería ser vista solo como un proyecto de TI, sino como un reto de gestión de cambio para las empresas. S/4HANA puede permitir nuevas formas de trabajo y en muchos casos obligar a las organizaciones a evaluar y modificar sus procesos. La migración a S/4HANA se convierte entonces en una oportunidad para las empresas y es muy importante que lo percibáis así. Por ello, es fundamental involucrar a los líderes empresariales y a los usuarios funcionales clave en una discusión sobre el papel de S/4HANA y sobre su papel frente a los objetivos estratégicos del negocio en un periodo de 5 a 10 años. Se debe lograr el compromiso empresarial. La discusión entonces no debe enfocarse sobre cómo justificar la inversión en la migración, sino en la oportunidad que representa para las organizaciones en cuanto a actualizar la estrategia de planificación de los recursos institucionales. En cuanto a la migración en general, nosotros recomendamos un enfoque de transición gradual. De hecho, la mayoría de organizaciones con múltiples instancias o módulos de SAP optan por un enfoque por etapas, aunque el enfoque de transición elegido dependerá de la rapidez con la que una organización desea obtener todos los beneficios de S/4HANA y de su situación particular. Por otro lado, las organizaciones en las que el despliegue actual de SAP ERP no se ajusta a sus necesidades futuras o a los procesos de negocio que se han planteado para una etapa posterior, sí que para estas organizaciones sí que se puede considerar una reimplantación de los procesos de negocio en una nueva instancia de S/4HANA. Pero bueno, independientemente del esquema que se adopte, es indispensable crear una hoja de ruta para el proceso de migración. Si simplificamos esta hoja de ruta de la transición a S/4HANA en solo 3 etapas, tendríamos una primera fase en la que deberíamos entender cuáles son los beneficios que nos puede aportar el nuevo sistema y cuál va a ser su alcance inicial. En esta etapa es fundamental lograr el compromiso empresarial. Esto ya lo hemos mencionado antes. Son las personas de negocio las que entienden a los clientes y los productos y cómo se interrelacionan. Es lo que mencionábamos anteriormente sobre la tarea importante que es dejar de ver el proyecto como una tarea única de las áreas de TI.
Hacer que estos recursos claves del negocio, que normalmente son los superusuarios de SAP, estén disponibles desde las primeras etapas es vital para el éxito de nuestro proyecto de migración. La participación de estos superusuarios de la mano de WinShuttle puede garantizar la calidad de los datos que posteriormente harán parte del nuevo sistema S4HANA. Por otro lado, se debe tener en cuenta que cada organización tiene una cantidad significativa de código personalizado que ya no necesita, y la transición a S4HANA es el momento ideal para eliminarlo. Este es un enfoque que está en el centro de todo lo que hace WinShuttle, al facultar a los usuarios para depurar sus datos por medio de una herramienta fácil de usar. La segunda fase sería donde ocurre todo el movimiento de datos, pero también donde tenemos que hacer todas las pruebas antes de poner el nuevo sistema en marcha. Las soluciones tradicionales de migración de datos pueden ayudar con el trabajo pesado, eso no lo negamos, pero también tienen vacíos importantes, especialmente en lo que respecta a garantizar la calidad de los datos. Es necesario limpiar los datos antes de la migración. Con las funcionalidades de validación de datos de WinShuttle, los beneficios van mucho más allá de la reducción de tiempo y costes durante un gran proyecto de migración. La mejora de los datos permite reducir los costes de forma permanente y asegurarse de que las decisiones se basan en información correcta y fiable. Y finalmente debemos estar inmersos en un proceso de mejora continua. Las funcionalidades de las herramientas tradicionales de migración se congelan tras la puesta en marcha, mientras que con WinShuttle las organizaciones pueden contar con una herramienta flexible que es útil tanto durante el proyecto de migración como después de él. En definitiva, se deben tener en cuenta consideraciones como cuál es el objetivo final del proyecto, si SAP es un sistema clave en vuestra organización, qué nivel de complejidad y personalización tenéis, cómo se quiere posicionar S4HANA en vuestra organización, si esta es una oportunidad para rediseñar vuestros procesos de negocio, cuántos usuarios se beneficiarían, eh, si se van a mirar todos los módulos, todas las transacciones, qué procesos de negocio harán parte de la migración, determinar la fecha del go live y los hitos del proyecto, y si la migración estará a cargo de un equipo interno o si se necesitaría una ayuda externa. Por otro lado, ¿desea ejecutar usted en sus instalaciones alojado en una nube privada o en la nube pública como software as a service? Sobre estas tres opciones de implementación nos hablará Roberto a continuación. Muchas gracias, Catalina. Sí, efectivamente, antes de plantearnos lo que lo que es la migración a S4HANA, debemos tener en cuenta qué opciones de implementación pues, nos está planteando SAP a día de hoy. Pues como veis en la pantalla, básicamente pues tenemos la migración on-premise, ¿no? Que esa es, pues, bueno, es la típica migración en la que todo está alojado en lo que son las instalaciones del propio cliente. Pero sin embargo, esta opción, pues bueno, no lograr la máxima flexibilidad con respecto a la integración con cualquier otro sistema que tengamos externamente, ¿no? Y con las mejoras personalizadas que queramos hacer en nuestro sistema. Sin embargo, bueno, como sabemos, también será totalmente responsable tanto la seguridad, el acceso y la disponibilidad el cliente. Es decir, en este caso, si deseamos actualizar y migrar su entorno de SAP ECC a S4HANA, entonces la implementación local es la única opción. Es decir, la última versión, como sabemos, es la versión 18.09, ¿vale? Ahora el producto está totalmente estabilizado y ofrece mucha más claridad y un camino pues mucho más predecible de lo que los clientes ahora mismo están, digamos, demandando a esta transformación digital que ha comentado antes Catalina. Otra de las opciones que se está planteando por parte de SAP es migrar lo que es una opción de Private Cloud, ¿no? Es esencialmente una implementación local alojada en una nube privada segura. Más o menos el 40% de las implementaciones están utilizando esta parte. ¿Qué ventajas tiene esta opción? Pues básicamente es la infraestructura está alojada en la nube, ¿vale? Pero tenemos, digamos, el control o el dominio de qué procesos o de qué transacciones queremos migrar por parte del cliente, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la opción del public cloud, ¿no?
es la opción más pura de software as a service, ¿vale? En el cual, pues, todo, digamos, está alojado en la nube y todo está administrado por SAP, ¿no? Hay una serie de actualizaciones trimestrales. Es una versión mucho más reducida que las anteriores. La oferta actualmente se limita a una serie de procesos, normalmente pues más reducidos que el espectro que hemos comentado anteriormente en on-premise o en la de private cloud. Se ofrece servicios profesionales en finanzas y en marketing, y la parte de SAP S/4HANA Manufacturing Cloud es otra opción al mismo a día de hoy que se va a presentar a futuro. Normalmente, como comentaba, los clientes optan por la opción primera, on-premise, en el cual tienen un control absoluto de lo que es el proceso de migración de un proceso ECC a S/4HANA, o están optando por procesos híbridos en el cual, pues bueno, mezclan lo que es la parte de la nube con la parte de instalaciones on-premise. Vamos a ver un poco durante los próximos años qué es lo que están haciendo las organizaciones, porque como sabemos tenemos como fecha tope el 2025, ¿no? En el cual, pues bueno, todas las empresas que tengan ahora mismo un sistema ECC tendrán que migrar a S/4HANA. Es una transacción más o menos gradual en el cual están haciendo las empresas, en el cual pues ocurre en fases. No todos están migrando a la vez, ¿vale? Normalmente se migra la base de datos y empiezan a migrar pues una serie de procesos o una serie de módulos en el cual pues bueno, son más core de cara al negocio, como comentaba antes Catalina. ¿Por qué? Porque el enfoque que se está dando con SAP es involucrar al negocio en todas las fases. Con lo cual, al final, se va migrando parte o capas esenciales de aquellos procesos en el cual representan un valor para las organizaciones. ¿Dónde encaja WinShuttle en todo esto? Bueno, como WinShuttle es una herramienta que vamos a ver que es flexible, que es una herramienta en el cual se está dando valor al usuario final y normalmente se está dando valor a lo que es la calidad del dato desde el principio hasta antes de migrarlo. Todo este proceso de administración diario de datos es donde WinShuttle está entrando, desde el principio en la depuración de los datos en el sistema ECC hasta la migración final de los datos al sistema S/4HANA, incluso con los cambios continuos que están apareciendo en el sistema final en S/4HANA, que muchas veces pues, no hemos podido contemplar, o hay modificaciones o hay extensiones. Vamos a ver un poquito aquí qué herramientas tenemos a día de hoy en la migración de datos. Como sabéis, todos tenéis la experiencia que antes teníamos, pues bueno, dos tipos de herramientas, no están aquí mencionadas en la diapositiva, que es la típica herramienta LSMW, en la cual, pues, SAP había proporcionado y se necesitaba un cierto conocimiento técnico de la misma, pues, para, digamos, automatizar o para cargar los datos. A día de hoy, el SMW no es recomendable por SAP, no se recomienda por SAP, debido a que, como sabéis, muchas de las transacciones que a día de hoy se van a incluir en S/4HANA van a fusionar una serie de transacciones antiguas. Y esas transacciones nuevas no están, digamos, incluidas en este LSMW. Otra serie de herramientas que a día de hoy se están utilizando y que existen a día de hoy por parte de SAP y que se facilitan seríamos el SAP Data Services, que tiene dos partes. Una parte básica, que es donde llamamos el Basic Data Integrator, que está incluido en lo que es la propia licencia de S/4HANA. Tiene cierta funcionalidad de ETL, de extracción, de transformación y de carga de datos, pero no tiene funciones de calidad de datos, que es la que se da con el Full Data Services y que en este caso sí se licencia de forma separada. Es una funcionalidad en el cual se incluye lo que es la calidad de datos, pero que exige, pues como el SMW, pues tener conocimientos técnicos de la herramienta y lo que es la contratación normalmente de consultores externos que conozcan este tipo de herramienta. Y luego, por otra parte, tenemos la parte del SAP Migration Cockpit. También está incluida en la licencia de SAP, on-premise, y en la 1610 y en la versión de cloud. Esta parte se compone pues, de dos transacciones. Una transacción en el cual te proporciona SAP una serie de plantillas asociadas a una serie de transacciones para poder migrar los objetos. Y luego tiene la parte del Migration Object Modeler, que esto significa que si esas transacciones o esas plantillas no se adaptan a todos los campos que tenemos,
podemos modelarla o podemos adaptarla a las necesidades que tengamos. Lo mismo que comentaba antes, como está basada esta segunda parte en módulos de función que llaman a cada una de las transacciones, se requiere pues cierto conocimiento técnico de qué campos o de qué módulos de función están, digamos, utilizándose en esta transacción para incluir campos adicionales en el mapeo que se pueda necesitar. Finalmente, nos encontramos con herramientas que nos está proporcionando SAP, que he comentado antes, ¿vale? Que es el Data Services, que nos permite migrar desde SAP y otros sistemas, que tenemos, como indica aquí, 65 objetos de datos maestros y datos transaccionales que podemos utilizar, ¿vale? De una forma más o menos predefinida, y si queremos utilizar objetos adicionales, estándares o no estándares, los tenemos que customizar dentro de la propia herramienta. Y se requiere un equipo experimentado de gente que conozca esta herramienta. Normalmente esta herramienta, ¿dónde se viene a utilizar? Se viene a utilizar en lo que es la migración inicial con un alcance pues muy bien definido, teniendo en cuenta esos 65 objetos de datos maestros y normalmente cuando tienen un gran volumen de datos, es decir, cuando tenemos volumen de datos pues superiores o que no podemos gestionar pues con otro tipo de herramientas, pues como es WinShuttle, que es lo que vamos a ver, pues sí que se recomienda este tipo de herramientas. Repitiendo otra vez lo nuevo, el SAP Migration Cockpit, ¿vale? Con el Object Modeler, que a día de hoy tenemos 52 objetos con las plantillas encorsetadas, ¿vale? Y si queremos incluir campos adicionales o modificación de las mismas, pues tendremos que utilizar el Object Modeler y modificarlo a nuestro gusto. Y por último, tenemos pues WinShuttle, ¿no? WinShuttle en la parte de estudio. Se utiliza en migración on-premise, ¿vale? Podemos siempre utilizar desde SAP y otros sistemas, es decir, podemos atacar desde una propia hoja Excel a cualquier sistema, extraer datos en la propia Excel, modificar esos datos, validar los datos antes de subirlos y lo que es más importante y sobre todo lo que se está atendiendo ahora en las migraciones y que comentábamos ya inicialmente, es que se permite involucrar al usuario de negocio en todas las tareas de migración, que es al final el que conoce el dato. Esta hoja de Simplification List lo que viene a decirnos es que SAP a día de hoy lo que tiende en esta S4HANA es a reducir lo que es la tabla de la base de datos y a simplificar las transacciones que se están utilizando, se han venido utilizando en el SAP ECC. Muchas de las transacciones a día de hoy se van a unificar o procesos en una única transacción, como es el caso de lo que vamos a ver en la demo. La transacción XD01, XD02, XK01, XK02 asociadas a la creación, modificación tanto de datos de clientes como de datos de proveedores, que anteriormente teníamos dos transacciones independientes, se van a unificar en una única transacción que es la transacción BP, que es lo que vamos a ver, en la demo. Con lo cual, vamos a obtener muchas ventajas, ¿no? En cuanto a los procesos que utilicemos, disminuir pues mucho del código que teníamos anteriormente con esas transacciones, lo vamos a tener que reunificar en los procesos y a tener en cuenta. Vamos a ver una alternativa moderna y certificada por SAP, ¿no? Es una herramienta que nos permite desde conectarnos directamente a un SAP ECC, extraer los datos a una plantilla que nosotros tengamos predeterminada por defecto con aquellos campos que realmente queramos depurar o queramos migrar a SAP, ¿no? Nos vamos a extraer los datos, vamos a depurar los datos, incluso desde la propia plantilla, sin movernos, vamos a poder validar los datos contra un sistema S4HANA. Una vez que validemos esos datos al sistema S4HANA y estemos seguros de que la calidad del dato es correcta, los subiremos al mismo sistema. Y una vez que tengamos el dato, incluso podemos hacer una verificación de esos datos que se han cargado directamente. A continuación, vamos a ver una demo con esta transacción, con un proceso de la transacción BP que os comentaba desde dos puntos de vista. Una desde el punto de vista del usuario final, que es el que va a interactuar con todos estos datos, y luego vamos a ver una demo de cómo se construiría una solución de este tipo con WinShuttle. Para que veáis que en este caso el conocimiento que se requiere de la herramienta es un proceso que únicamente se requiere conocer lo que es la propia transacción. Se haría una grabación de la transacción con los datos que queremos. Una vez que tenemos la grabación, nos llevaría esos datos a la herramienta y haríamos el mapeo. El mapeo sería mapear lo que serían los campos que queremos
llevar a SAP a las columnas de la propia Excel. Entonces, a continuación, vamos a mostraros el proceso de creación, ¿vale? Como veis, aquí lo que se está proyectando es una plantilla en el cual pues veis un poco los campos de la transacción BP, ¿vale? Como veis aquí el ejecutable, el usuario final tenía un ejecutable donde pone ejecución de WinShuttle, en el cual a partir de esta plantilla ya donde se ha incorporado todos aquellos campos que queremos migrar y sin movernos de la misma, vemos cómo el propio usuario, seleccionando y una vez que se ha logueado, se puede, digamos, loguear a cualquier sistema SAP como estáis viendo en este momento, ¿vale? Lo que haría en una primera instancia sería, digamos, loguearse al sistema SAP ECC, del cual va a extraer los datos, como comentábamos al principio. Una vez que se loguea y comprueba los roles y las autorizaciones que tiene por defecto en SAP, es decir, en ningún caso este usuario no va a poder conectarse a SAP si no tiene el usuario correspondiente y las autorizaciones pertinentes. En este caso, como veis, pues bueno, está seleccionando los datos, teniendo en cuenta los datos de los proveedores, ¿vale? Porque va a hacer una selección, una migración de datos de proveedores. Lo que hará es conectarse al sistema SAP ECC. ¿Ves? En este momento, pues está leyendo los datos. Cuando lee los datos, va al sistema SAP ECC y los trae directamente al sistema. Ya ves, aquí ya los ha volcado directamente. Una vez que ya tiene los datos volcados a la hoja Excel, sin moverse de los mismos, vemos que efectivamente en este caso, en este ejemplo que se ha traído, puede haber datos que están incorrectos. En este caso, pues bueno, la dirección, el código postal, lo que tenga, pues es incorrecto en este caso, ¿vale? Y empezará a corregir los datos. Una vez que corrige los datos, lo que hace el usuario es, va a validar los mismos. Bueno, en este caso está corrigiendo, ¿vale? Como veis en este caso, voy moviéndolo un poquito hacia adelante, está incorporando pues, los datos de la dirección, los datos de las cuentas bancarias, ¿eh? ¿Vale? Y una vez que ya tiene los datos contemplados en lo que es la Excel, ¿vale? Con los campos correspondientes, lo que va a hacer es validar la información, ¿vale? Como veis aquí, ya una vez que ha extraído los datos, ¿vale? Cambiaría la funcionalidad, ¿vale? Como veis aquí, sin moverse aquí tiene tres tipos de funcionalidades. Una primera funcionalidad que sea la extracción de datos, otra es la actualización, que ya está llamando la transacción BP de proveedores, ¿vale? Para validar los datos en este sistema SAP ECC. Y luego, por último, tendría otro reporte, en este caso, bueno, se ha creado otro reporte, en el cual, una vez que ya ha actualizado los datos, validaría o actualizaría esa misma información dentro del propio sistema. En este caso, lo que va a hacer, se va a conectar a otro sistema, que es lo que decíamos, a un SAP S4HANA, ¿ves? Como veis aquí, en este caso es un S4HANA que tengo yo aquí, que tenemos por defecto, aquí en SCL, y empezaría a actualizar o a validar la información contra este sistema, ¿vale? Hemos partido de un sistema SAP ECC y ahora nos estamos moviendo a un sistema SAP S4HANA directamente, ¿vale? Desde la propia hoja Excel. Entonces aquí lo que hacemos es, ya empezamos a actualizar, ¿vale? ¿Veis? Como veis aquí, pues está mostrando el sistema SAP S4HANA. Ha validado lo mismo que, como os comentaba antes, ¿veis? En este caso está validando la información antes de actualizarla, ¿vale? Lo que hace aquí es un proceso de simular la transacción contra estos mismos datos para verificar que toda la información que tenemos incorporada a la hoja Excel es correcta y necesitamos actualizar antes de subir el dato al sistema, ¿vale? En este caso, pues bueno, valida línea por línea y ya nos va trayendo en otra columna aparte, en la columna de log, pues bueno, aquellos registros que es correcto, pues el mensaje correspondiente del resultado final, ¿no? De la actualización. Y vemos que efectivamente para uno de los registros no se ha definido el país, ¿vale? Con lo cual nos ha detectado un error anterior antes de actualizar el dato en el sistema. Con lo cual, como decíamos, ¿no? La gran ventaja que tenemos con esta herramienta es poder comprobar o validar la información antes de ser incluida finalmente en el propio sistema. Entonces, el usuario lo que haría básicamente es incorporar ese dato que es incorrecto en el propio registro, ¿no? Antes de subirlo. Y a partir de ahí, la gran ventaja que tiene es poder ejecutar en errores, que es lo que hemos visto antes, ¿no?
Todos aquellos datos que ya se han subido con anterioridad se dejarían en el propio sistema y únicamente el dato que se ha ejecutado con errores es lo que actualizaríamos, ¿vale? Que es lo que está haciendo ahora mismo. ¿Ves? Aquí ya está grabando lo que es la información, ¿vale? Y está empezando a actualizar los datos. Voy a ir pasándolo, ¿vale? Efectivamente ha ido actualizando los datos. Y el último, que ya habíamos corregido, el que todavía no hemos corregido el país, ¿vale? Nos seguirá dando el error, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y efectivamente nos ha dado el error. Como vemos aquí, ejecuciones correctas 11 y errores 1, ¿vale? Entonces, el usuario ve que este es un error porque esto es un ejemplo con 11 ejemplos, esto es una demo con 11 ejemplos, pero imaginemos que tenemos miles de datos o cientos de datos. Pues esta es una situación que es muy normal que nos encontremos en un proceso de migración de datos, que muchos de los registros que tenemos incorporados en la hoja Excel pues están incorrectos, ¿no? Pues porque nos ha faltado algo en la parte de customizing o porque tenemos errores de datos, que es muy común, ¿no? Esto en los procesos. Entonces, esto le da al usuario final una gran flexibilidad para adelantarse al proceso de la actualización y que el registro del dato sea correcto. Al final vemos que ha corregido el dato, ¿vale? Y efectivamente, pues como veis, ya se ha creado de forma correcta en el sistema. Al final, lo que estamos viendo es un proceso pues sencillo para el usuario final que sin moverse desde una hoja Excel, ¿vale? Y ejecutando la funcionalidad que realmente quiere realizar, pues puede comprobar, puede extraer datos, puede modificar datos y al final puede asegurarse que el dato que se va a incluir en el sistema S4HANA, o que es al final el objetivo final, es el correcto, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, lo que está haciendo es seleccionar ya los datos que se ha creado en el S4HANA para mapear o validar la información que al final es correcta, ¿vale? Esto es un proceso de calidad de datos, que es muy común en los proyectos que ahora mismo que están haciendo en S4HANA para asegurarse siempre la calidad del mismo. Y efectivamente, pues se ha creado ya en esta demo todos estos registros en el sistema de S4HANA. Vamos a dar paso ahora a la segunda parte de la demo para que veáis cómo se crea una herramienta de este tipo en WinShuttle y cómo es WinShuttle, cómo funciona WinShuttle, de qué componentes se forma y cuál es, digamos, el potencialidad que tiene la herramienta para que podáis hacer uso de la misma. ¿Vale? Voy a cerrar aquí ya está la demo. Voy a dar paso a otra. Mientras se abra, voy a hablar un poco de lo que es WinShuttle. WinShuttle se instala normalmente a nivel local, ¿vale? Y hay dos tipos de usuario. El usuario, como he visto anteriormente, que sería el usuario ejecutor, que es el usuario que va, digamos, desde Excel o desde Access. Hemos visto desde Excel, pero también se puede utilizar la herramienta desde Access, ¿no? Utiliza la herramienta y ahora vamos, y el segundo usuario sería el usuario desarrollador, que es el que crea este tipo de herramientas. Es como veis, voy a parar un poco la demo para que veáis cómo y explicar qué es lo que tiene, ¿no? La herramienta. Aquí en esta primera parte veis que tiene tres partes. La parte de transaction que pone query y direct. Esto significa que la herramienta tiene tres partes diferenciadas. Una parte que es la parte transaccional para abordar cualquier tipo de transacción que queramos en SAP, tanto FC como S4HANA, estándar o no estándar, con los distintos modos de grabación. Tiene una segunda parte que es la parte de query o es la parte de reporting, es decir, poder crearme cualquier tipo de informe que quiera medidas pues, para extraer datos y que es totalmente necesario en un proceso de S4HANA, como habéis visto, y poderme crear cualquier tipo de informes en tiempo real de una forma pues, muy fácil, ágil y sencilla. Y luego, por último, tiene la parte de Direct, ¿vale? Que esto es una parte pues ya más técnica, en el cual podemos también abordar y ejecutar transacciones a partir de BAPIs y módulos de función, con lo cual, pues bueno, nos da esa amplia versatilidad que tiene la herramienta, ¿vale? Lo mismo que antes, lo que hacemos aquí es ejecutar la transacción que queremos, ¿vale? Y seleccionamos el modo de grabación que queremos incluir. Eh, una vez que incluimos el modo de grabación, empezamos la grabación de la transacción. ¿Esto qué significa? Vamos a darnos un paseo por la transacción, vamos a grabar aquellos campos o aquellas pantallas que queremos automatizar a modo de robot, ¿vale? Estamos viendo y oyendo muchas veces
a día de hoy los procesos RPA o los procesos robóticos, pues esto es un proceso robótico que viene a simular o viene a emular una determinada transacción pasando por aquellas pantallas que queremos automatizar. Esto se llama un script, ¿vale? Un script de grabación en el cual, pues bueno, el usuario, una vez que ya sabe exactamente cómo va a grabar la transacción o cómo la quiere automatizar, pues se va siempre a ejecutar en unos determinados pasos y de forma repetitiva, ¿vale? Por eso se dice que es un proceso, digamos, robótico y repetitivo. Aquí está entrando la transacción y lo que está haciendo el usuario básicamente es emulando o simulando lo que queremos, digamos, ejecutar por detrás para que de una forma automática queramos automatizar, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos llevando a la transacción BP y estamos incluyendo una serie de campos. Voy a ir adelantando un poco lo que es lo que haría el usuario, ¿vale? Aquí básicamente está metiendo los datos de dirección, ¿vale? Lo que hemos hecho antes, lo que queremos crear, y luego serían los datos bancarios y cada una de las, digamos, pantallas o datos que queramos ir introduciendo. Bueno, aquí va metiendo los datos, ¿vale? Entonces ya se ha grabado la transacción, ¿vale? Este sería el primer paso de este proceso, una grabación, con lo cual, lo que estamos diciendo desde un principio, ¿qué conocimiento se requiere? Se requiere un conocimiento funcional, evidentemente, de la transacción, el poder entrar en la transacción y el poder grabarla. No se requiere un conocimiento técnico de la misma, nada más. El segundo paso que tiene este tipo de herramientas, que siempre es común, es una vez que tenemos grabados los campos, es un mapeo. Es decir, asignar estos campos que hemos incluido en la propia grabación a la hoja Excel donde queremos incorporarlos los mismos. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver ahora, el segundo paso de mapeo. Efectivamente, aquí ya se ha grabado y ya tenemos los campos por los que hemos ido pasando, ¿vale? Efectivamente, aquí hemos incorporado el nombre, la dirección, la calle, y lo que vamos a hacer ahora es mapearlos, ¿vale? Mapearlos significa asignarlos, marcarlos y llevarlos a esta hoja Excel que tenemos aquí abajo. ¿Para qué? Para que al usuario final, una vez que lo tenemos automatizado, se lo demos al mismo, ¿no? Y empiece, pues bueno, a actualizar los correspondientes datos, ¿vale? Como veis aquí, de una forma pues, muy rápida, he marcado los campos y me los ha llevado directamente a la hoja Excel, ¿vale? Una vez que ya tengo los campos, pues bueno, aquí ¿qué es lo que me está haciendo? Incluso aquí puedo incluir reglas de negocio, ¿vale? Es decir, aquí le estoy diciendo que este campo es obligatorio, ¿vale? De tal manera que ya le estoy diciendo que si el usuario no incluye este campo, o incluso le puedo meter, incluso le puedo decir eh, valores permitidos, es decir, qué valores se pueden incluir en este campo. Es decir, en este campo, pues solamente voy a poder meter datos de España y de Gran Bretaña. Imaginemos que queremos crear un script, ¿vale? Que solamente vayan a utilizarse en dos países, ¿vale? Y no queremos que se utilice en otras delegaciones. Pues podremos incorporar este tipo de reglas o de validaciones dentro del propio script para que otros usuarios de negocio no los puedan utilizar. De tal manera que al final podemos crear scripts pues, realmente pues, potentes, ¿no? Que no vamos a comentar aquí toda la posible funcionalidad que tenemos, ya que, pues bueno, incluso se pueden ligar scripts, se pueden enlazar scripts de una forma pues automática. Se pueden, digamos, programar scripts también, es decir, no solo vamos a ejecutar o poder ejecutar este tipo de scripts cuando a determinadas horas, es decir, podemos programar scripts a determinadas horas cuando, pues, por ejemplo, pues por la noche o a determinadas horas del día en el cual el servidor o el sistema pues tiene más capacidad para poderlo realizar, ¿vale? Aquí vemos, pues bueno, cómo estamos grabando, ¿no? Aquí lo que está haciendo el usuario es básicamente incluyendo el nombre del archivo, es decir, la transacción, cómo se va a llamar, y el script, ¿no? Básicamente. Con lo cual vemos lo sencillo que es este tipo de grabaciones, ¿no? Y bueno, repetir un poco también que el conocimiento, hasta lo que hemos visto de la demo, no se requiere un conocimiento técnico para las otras herramientas que hemos comentado anteriormente para que se utiliza, que se están utilizando las migraciones. Y esta WinSATEL lo que nos está dando es un complemento, pues perfecto, ideal, pues para aquellos datos en los cuales el usuario final va a tener una mayor participación y una mayor delegación del uso de los mismos. ¿Vale? Aquí hemos visto, pues estamos viendo un poco, comprobando cómo funciona el script antes de dárselo al usuario final, ¿vale? Y vemos si es capaz ya de crear datos de la transacción BP, ¿vale? Entonces vemos aquí
que efectivamente nos ha dado ya 2 errores, ¿vale? El primero se ha ejecutado con éxito y el segundo vemos que hay valores de entrada del script que no hemos incluido pues de forma correcta. Es decir, son digamos, las validaciones que habíamos incluido anteriormente. Hemos puesto un país que no es correcto, habíamos puesto Alemania. En este caso, no habíamos puesto España como el tercer válido, como el tercer valor de carácter obligatorio. Y ahora sí, efectivamente, tenemos una comprobación de los datos de una forma pues muy rápida, vemos que es correcto. Y luego ya por último vemos si es capaz de validar el dato ya contra un sistema S4HANA, ¿vale? Y por último, una vez que validemos la información, ¿vale? Ya vemos si que es correcto, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en lo que es la propia pantalla. Y ya somos capaces de crear datos con la transacción BP. ¿Ves? Aquí ya se han creado los 3 business partners, ¿vale? Vamos a comprobarlo a nuestro sistema. Ya nos metemos en el sistema S4HANA con los datos que hemos incluido en el script. Y por último, una vez que ya todo es correcto, ¿vale? Ya estaríamos en disposición de darle esta plantilla al usuario final para que la pueda utilizar, ¿vale? Con lo cual, al final, hemos visto la perspectiva de la demo desde 2 puntos de vista, desde el usuario final y desde el usuario que crea los scripts. Voy a dar paso a mi compañera Catalina. Sí, a ver, perdona. Tengo aquí a Javi. No, espera, no la tengo aquí. Aquí. Vale, ya está. Vale. Ah, pero eso, Sí, ya está. eso es tuyo. Eso es tuyo. ¿Eso es mío? Sí. Bueno, al final hemos visto los beneficios de utilizar WinShuttle, ¿vale? Es una herramienta que complementa la oferta de SAP actual que os comentaba inicialmente del Data Services y del Migration Cockpit y que se está utilizando para la migración de datos. Soporte sirve para todo tipo de objetos de datos maestros, ¿de acuerdo? Con lo cual es realmente una herramienta realmente versátil, ¿vale? Y además puedes personalizar cualquier tipo de transacción sin necesidad de estar haciendo desarrollos a medida o necesitando gente, digamos, especializada para modificar los mismos. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Bueno, un poco por terminar, queremos enseñaros rápidamente un caso de éxito. Eh, Vamos a hablar rápidamente, como os decía, porque ya el tiempo nos ha pillado, sobre Scientific Drilling. Es una pequeña petrolera que decide implementar S4HANA en 2016 y que tenía como fecha de Go Live marzo de 2017. Ellos tenían un sistema bastante complejo y con un número alto de customizaciones, pero una pésima calidad de datos. Entonces hacen un primer intento fallido con LSMW, de la que ha hablado Roberto anteriormente, pero la carga de datos era muy lenta y claramente, dada la complejidad de su sistema, no iban a alcanzar con la fecha. Gracias a WinShuttle se pudo cumplir la fecha objetivo. En 4 meses se logró la migración de todos los objetos de datos maestros y de todos los datos transaccionales considerados en el alcance inicial del proyecto. En el caso de WinShuttle, tened en cuenta que la única limitación en el número de carga de registros viene dada por la propia limitación de Excel. O sea, esto quiere decir que se permite una carga de millones de registros en un tiempo realmente corto. Tened en cuenta que la inversión que se hace en WinShuttle se justifica con el propio proceso de migración, pero que el producto que se adquiere de manera perpetua y que las mismas licencias que en su momento se adquirieron para la migración se pueden seguir usando para la gestión diaria de los datos. Ya para terminar, contaros, nosotros SCL Consulting pertenece a un grupo de empresas que va más allá del mundo de la consultoría SAP. Englobamos otros ámbitos tecnológicos como las principales soluciones cloud, tales como Salesforce,
así como soluciones de infraestructura y plataformas cloud como Microsoft Azure y Amazon Web Services. Somos una empresa en constante actualización que se mantiene a la vanguardia de los principales avances tecnológicos. Y como hemos visto, utilizamos herramientas de automatización, como es WinShuttle, evidentemente, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio integral. La ciberseguridad mediante Forescout, así como la analítica avanzada y la inteligencia artificial aplicada en minimizar costes o aumentar las ventas con DecaHub es otro de nuestros focos principales. Esta diapositiva es un pequeño resumen de lo que somos. Tenemos presencia, digamos, en varios países. Contamos con 284 proyectos y 145 clientes en este momento y nuestra experiencia ronda los 18 años. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que esta sesión haya sido de vuestro interés. Si queréis ampliar la información sobre nuestra plataforma o que charlemos sobre vuestros planes de migración a S4HANA, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Nos han llegado un par de preguntas adicionales. Por el tiempo, yo creo que en este momento no podremos responder. Pero bueno, ya os responderemos por correo electrónico. Os enviaremos también la grabación del webinar y la presentación. De todas formas, si tenéis alguna pregunta y queréis escribirla ahora, a nosotros se nos queda grabada y os la podemos contestar personalizadamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto, Javi. Gracias a todos por vuestro tiempo. Eso es, seguimos en contacto. Solo un apunte, si en www.scl-medioconsulting.com, en el apartado de eventos, podéis ver los próximos webinars y eventos que realizamos, si queréis estar al tanto. Vale, pues muchísimas gracias, buen día y a los que lo tengáis, feliz puente. Un saludo. Saludos. Hasta luego. Gracias. Un saludo.